Son 21 Noticias, me da mucho gusto saludarlos. Soy Iván Herros y esto es Vida Ciudad de México. Hoy vamos a conocer un espacio que fue un magnífico cine de la Ciudad de México y hoy es un centro cultural. El Cine Futurama fue inaugurado el 15 de mayo de 1969. Fue la última sala de grandes dimensiones en México. Este recinto, construido por los arquitectos Héctor Mestre y Manuel de la Colina, contaba con 4,800 butacas y en su tiempo no solo fue considerado como el cine más grandioso de la Ciudad de México, sino uno de los mejores del mundo. El público de la colonia Lindavista e incluso de otras partes de la Ciudad de México acudía a esta sala a ver los grandes estrenos que a principios de los años 80 y ya bajo la administración de la compañía operadora de teatros Cotza, llenaba los espacios radiofónicos con el eslogan memorable "Véala en Futurama" y varios más. Para las grandes salas, todo se acabó lenta, pero inexorablemente, hacia finales de los 70. La falta de competencia y el control del precio del boleto hacían de la exhibición un negocio muy poco atractivo. La clase media huía en masa y se encerraba en sus casas a ver cine en video. Vendrían entonces acciones desesperadas como el fragmentar las grandes salas sin tomar en cuenta el tiro de la pantalla ni la corrección isóptica y mucho menos de la acústica. De hecho, el sonido de algunas salas podía invadir el de las contiguas. El crítico de cine, Gustavo García, menciona que incluso se registra la venta de tamales y bebidas alcohólicas al interior de las salas. Ir al cine se convirtió en una experiencia arriesgada y peligrosa. Tal era el sombrío panorama que llevó a los cinematógrafos a su declive e inminente cierre de salas. Después de 30 años de ser uno de los cines más importantes de la República Mexicana, con más de 11,000 metros y 5 salas, resultado de una subdivisión, el edificio ubicado en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, no pudo competir con los complejos cinematográficos que surgieron en los años 90 y finalmente cerró sus puertas. Despojadas del glamour y de la profusión de estilos arquitectónicos del pasado siglo, las salas individuales quedaron en decadencia. La mayoría de ellas hoy se encuentran cerradas y abandonadas, esperando por su rescate y su dignificación. Al Cine Futurama le llegó la oportunidad y en la segunda parte de esta cápsula conoceremos cómo es que de ser una de las mejores salas cinematográficas del país y posteriormente un lugar abandonado, se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de la capital. Es el Centro Cultural Futurama y forma parte de la vida de la Ciudad de México.